posible, amplificado nada, música nada más que la fiesta de aniversario una vez al año, y así poco a poco ha ido entrando gente de lo más diverso que, bueno, pensamos que son uno de los activos del huerto precisamente para preservarlo, y es que entrar a una casa ocupa se sabe la policía, no hace falta mucho plan, saben qué herramienta utilizar, no tal. Ahora, cuando haya madres, padres, personas preñadas, abueletes allí jugando, con un globito, ¿quién va a entrar allí pegando golpes? Es más difícil. Entonces, no solamente estás dando ya un servicio que para lo que lo creamos en su día, sino que es que la propia preservación del espacio es mucho más garantizada. Cambiaremos la normativa urbanística en su momento, pero vamos, con el uso que tiene ahora tan diverso y tan masivo, es mucho más difícil que aquellos años, por muy fondo que sea, te vayas a atrever a hacer una barbaridad. De nuevo voy a ser más breve que ellos porque tengo que analizar el entorno de un entorno mucho más reducido, como un instituto, y que además lleva funcionando eso en torno a 7-6 meses. Entonces, analizar el entorno de un instituto es un poco más complicado porque al final lo que voy a intentar analizarlo en torno al resto de estudiantes, en torno al profesorado y en torno a los padres. A ver, desde un principio lo que sí entendimos es que las asambleas tienen que hacerse completamente abiertas, y tienen que hacerse con el público, tienen que ser en la sala de usos comunes y tienen que ser en un recreo, lo que la reducía mucho a la media hora que dura un recreo de instituto, pero tenía el punto ese de su favor de que iba atrayendo a la gente. Y al final, pues, en un instituto la única manera que ha habido de atraer al entorno del estudiantado ha sido el boca a boca, el boca a boca y el amiguismo, ¿no? Mis conocidos están ahí, están en la asamblea, hay gente que se está implicando, luego también habla mucho del tema, pero el hecho de que estén viendo cómo hay un movimiento feminista en las calles y que ahora ven que tiene ese movimiento feminista tiene su homólogo dentro de ese instituto, pues eso es con lo que hemos conseguido llegar al resto de estudiantes. Igualmente tenemos un problema, y es que el movimiento estudiantil es un movimiento que por su propia naturaleza no tiene memoria, porque es un movimiento que se va renovando. La gente desaparece del movimiento estudiantil porque desaparece de los estudios, porque lo va por la propiedad. Entonces sí que es verdad que creo que todavía es un poco prematuro analizar si se ha conseguido instaurar o no en el entorno del propio centro lo que es la asamblea, y esa es la gran preocupación que tenemos ahora mismo, de cómo puede seguir subsistiendo esto a partir de la gente que quizá el año que viene no, porque el año que viene sí que hay gente que ha tenido contacto con las personas que iniciamos el proyecto, pero cómo llega esto a las personas de dentro de 2 años que no han tenido ningún contacto con nosotros, y todavía no podemos responder. Después, analizando el entorno con respecto a los profesores, la verdad es que hay poco que decir, ha sido al principio, como siempre, pues con reticencias y con un poco de miedo a que surgiera de ahí un movimiento muy agresivo con el profesorado, muy agresivo, y que usara una estética política claramente situada, etc. Pero en el momento en el que vieron que no tenía nada que ver con eso y que al final ni siquiera era un sindicato de estudiantes, sino que era una cosa completamente distinta, se han calmado las cosas y hay un clima bastante sano de colaboración y lo máximo posible con los profesores y con los padres igual. Los padres, normal, en un primer momento el miedo a que estuvieran convirtiendo a sus hijos en radicales independentistas, pero en el minuto en el que vieron que no eran esas las cosas que nos preocupaban, también fue muy positivo el hecho de que vieran que desde el propio estudiantado estaba surgiendo la preocupación por el tema de la climatización, que al final no hemos podido tocarla, pero que bueno, que igualmente vieron que era lo que más les preocupaba, la salud de ellos, y ver que nos preocupábamos también nosotros por nuestra propia salud, pues fue sano. Pues pasamos a la tercera y última, que es evaluación de resultados. Es decir, ¿qué conclusiones sacáis del trayecto que habéis recorrido?
cuanto al resultado de aquella lucha tras estos 13 años, yo la verdad es que en cuanto a la comunidad, pues ahí hemos disfrutado de nuestra lucha en forma de que tenemos unas casas. El ayuntamiento no consiguió obligar a ninguno de aquellos propietarios de nuestras casas primitivas, no consiguió obligar a ninguno a que cumpliera con su obligación, con lo cual nos hemos quedado en el lugar que ocupamos para reivindicar nuestras casas. Ese logro está ahí. Antes lo decía, hay muchas vecinas que se han muerto de edad en unas circunstancias mucho más favorables. A mí me parece que eso no, en fin, es una gran conquista, ¿no? Incluso algunos de los vecinos pues también hemos tenido ahí un lugar de apoyo, de referencia, y eso no hay quien nos lo dice, eso nos lo llevamos puesto. Pero ahí también aprendimos algunas cosas que, entre otras, fue una cosa muy mediática. Ahí conseguimos salir en todos los medios, el movimiento era muy simpático, las abuelas éramos capaces de dar la cara, de salir, de hablar con la prensa con toda naturalidad, y entonces pues afectivamente yo creo que la opinión pública lo acogió muy bien, y de hecho pues bueno, se acabó llamando aquello las abuelas ocupan, ¿no? Entonces eso está ahí, pero también ha dado lugar a que aquello que aprendimos allí pues se haya podido aplicar en otros colectivos, esa ocupación colectiva de gente normal, que lo que estábamos acostumbrados a ver a que estuvo ocupando. El movimiento Ocupa en aquellos años pues tenía muy mala prensa, los intereses de los poderosos pues están en que esas cosas pues se criminalicen, se señalen, se condenen, pero ayer hemos conseguido ese pequeño éxito de que estaba viéndose como una cosa lógica y aceptable. Dio lugar a que mucha gente que lo escuchó pues se empoderara también y viera que se podía luchar por los derechos, por el derecho a la vivienda, pues de una manera, digamos, más guerrera. Creo que también hubo una inspiración en otra ocupación que se hizo también, la Corrala Utopía, se hizo muchos años después, concretamente 6 o 7, en el 2012 fue, ¿no? Pues allí también dio lugar a que a gente se le ocurriera que aquello se podía hacer, y estuvimos aplicando pues cosas que habíamos aprendido, mucha gente que estuvimos en aquella lucha nos incorporamos a esta, cosas que se podían hacer para que aquello funcionara. Y una de las claves estaba en comunicarnos, en relacionarnos y en establecer vínculos de confianza y, en fin, como dicen algunos teóricos de la psicología humanista, las relaciones humanas son terapéuticas, las relaciones humanas nos sanan, nos curan, nos dan vida y nos dan salud. Por eso yo estoy tan interesado en que eso no exista, Bueno, pues estas ideas y aquellas experiencias pues se estuvieron aplicando y nos pudieron permitir pues que esa lucha por la vivienda, atacando al sistema en la propiedad privada y tal, pues que fuera asumida también con simpatía socialmente, y creo que por una vez nos adelantamos a otras comunidades de Iberia. No había habido ocupaciones colectivas hasta que no se hizo la utopía, la Paz hizo la obra social, y en fin, y se estuvo viendo como con más normalidad una lucha fuerte de vecinas por el derecho a la vivienda, y en el que podríamos decir que nosotras estamos cumpliendo con la Constitución, donde dice que la vivienda es un derecho, y nosotros lo estamos haciendo efectivo. Sois vosotros los que estáis fallando. Y este creo que ha sido uno de los efectos. Las vecinas también aprendimos mucho, pero claro, tampoco no nos queda mucho terreno por delante, ¿no? Pero ahí sigue la comunidad y hemos hecho frente en estos 13 años a muchos avatares. Ni siquiera a día de hoy estamos regularizadas
las 11 familias que quedamos. Mi desahucio particular está guardado en un cajón del ayuntamiento. El primer juicio se lo gané al ayuntamiento, la justicia dijo, este señor sí tiene derecho a estar viviendo ahí, pero en el segundo, pues ahí se lo tumban todo. Bueno, pues... ¿Quién es el propietario del edificio y quién es entonces? En aquellos momentos se dio también una coyuntura, estaba Emilio Carrillo Benito de delegado de urbanismo y, en fin, la presión, la simpatía, etcétera, pues llevaron al PSOE a tomar, bueno, el enjuague que tenían allí con la inmobiliaria Plaza, ¿no? Aquello cantaba un poquito, esos pisos hubieran estado destinados con los trucos que se hacen con la vivienda de protección oficial. El piso que había al frente de nuestra casa estaba en aquellos años en 1 millón de euros. O sea, ahí había y eso era se paseaba el amigo Millán, que era uno de los que estaba en el urbanismo, se paseaba haciendo footing y yo me imagino que mirando aquello como diciendo, esta va a ser para mí, aquella para mi prima y la otra, porque todo eso se apaña con mucha facilidad. Entonces el ayuntamiento compró y compró el edificio, que es lo que ya el terreno era suyo de alguna manera. Compró el edificio, creo que ha sido el único negocio bueno. Ya estamos. Vamos a dejar la intervención para después. A ver cómo está la Pero situación. si después vamos a tener un coloquio, por eso digo, después podemos, porque si no, perdemos los tiempos, quedan 2 palabras, bueno, una de ellas doble, que va a ser la de David, y enseguida empezamos el coloquio. Pues venga, te toca. Vale. La evaluación de resultados. Vale. A ver, haciendo una evaluación de resultados vuelvo a incidir lo de antes, tiene que sonar muy breve porque solo hay 6 meses de como logros importantes, yo creo que lo primero es la propia creación de la asamblea en un ambiente juvenil, en el que no existía precedente prácticamente a nivel de secundaria y sobre todo a nivel de una organización que tratara la cuestión de los centros, que tratara los propios centros desde la organización en el centro y no desde la estructura externa. No como el sindicato de estudiantes descentralizado, sino desde abajo hasta arriba, ¿no? Eso creo que ya es un logro. El segundo logro que puedo señalar es una cosa más objetiva, pero es el haber creado el caldo de cultivo de una sociología en el centro en la que se entiende que el centro es propiedad de facto nuestra. A quien le afecta lo que ocurre en el centro es a nosotros y que por tanto la legitimidad de todas las acciones que se toman en el centro a quien nos pertenece es a nosotros. Y puede haber una carga administrativa, pero al final quien tiene que tener la capacidad de decisión real ahí somos nosotros. Y creo que haber creado las primeras chispas para que eso pueda funcionar de manera efectiva, quizá el curso que viene o quizá más adelante, es ya todo lo. Y respecto a las dificultades, yo creo que la que he señalado antes. La gran dificultad es ver cómo funciona este año que viene, ver si se puede seguir adelante, ver si se ha conseguido pasar el testigo desde la gente que lo hemos creado. Y luego una segunda dificultad que es ver cómo conseguimos que esto se extienda a otro centro. Eso es una cosa que nos preocupa también mucho. Porque, bueno, además de porque sería un puntazo crear una red de asamblea estudiantil y que sería una cosa, planteado de esa manera sería el movimiento, sería la organización estudiantil más fuerte que puede haber porque está organizada desde abajo y eso lo hace más fuerte que cualquier cosa que se organice desde un comité. Pero es cómo hacer eso. Esa es la gran preocupación que tenemos y que a ver si el año que viene podemos empezar a hacerlo. ¿Ya? Las horas 2 minutos. Pues ya sabes. Bueno, voy a hablar en el caso de la movida por la Casa del Pumarejo, bueno, hay unos logros
digamos, materiales, ¿no? Pues como podría ser por haber conseguido que la casa tenga una mayor protección patrimonial, que ya no, con el plan urbanístico en la mano, el edificio no tenga una calificación residencial, sino una calificación de equipamiento público, que también fue un logro que pedimos. Hemos conseguido que sea de propiedad municipal y que no esté en manos privadas, que en teoría son más peligrosas, pero a veces, como alguna vez llegaron a decir las vecinas, llega al ayuntamiento, estoy del ayuntamiento y se comportan igual que los asustaviejas de antes. Pero en principio, si está en manos públicas, bueno, pues a lo mejor son menos especuladores o como cada 4 años se tiene que presentar a las elecciones, igual se palpan un poco más la ropa a la hora de hacer alguna barbaridad, ¿no? Ahora estamos en un proceso de negociación, desde que llegó el amigo Espadas hace 3 años, para que al menos esté iniciada la rehabilitación de la casa. No culminada desde luego, no está muriendo, está la gente muy quemada, porque bueno, ya teníamos unas estadísticas hace tiempo de otro proceso de hace años de negociación con el ayuntamiento, que era por cada hora que tenemos de reunión con nuestros gestores públicos, nos suponen 2 horas y media aparte de preparación y evaluación. Y dice, oye, esto es poco sostenible, ¿no? Esta gente está cobrando de nuestro dinero para aburrirnos. Y nosotros estamos pagando con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra energía y nuestra ilusión para que no nos aburran. Es un poquito insostenible eso, como no lo vemos con otro tipo de historia. Eso es difícil de aguantar ese ritmo durante tantos años. Entonces, una de las enseñanzas que hemos tenido, lo he comentado antes, ¿no? Es que hay que fortalecer también, el cuerpo lo pide, y además hace más sostenible la lucha, y además puede dar resultados que ni siquiera pensabas ni buscabas, y es la mezcla de gente, los afectos, el jolgorio, la fiesta, que las reivindicaciones, si es posible, además tengan un toco creativo, artístico, para que no sean tan aburridas y la gente se lo pase bien, y los periodistas además vengan con sus cámaras porque aquellos no lo habían visto antes, y todo ese tipo de cosas las hemos aprendido. También hemos aprendido que es más fácil ir de lo concreto a lo general que no de lo general a lo concreto. El paisanaje medio normal, la gente que estamos en los sitios, solemos centrar nuestro cariño y nuestro afecto a algo concreto, a un solar concreto, a una vecina concreta que me va a echar. Hablar en términos de barrio, de tal, eso requiere una abstracción y una dotes de análisis, y aún así que no suele tener rol común de la gente, o que no suele ser demasiado intuitivo. La gente empieza pensando en su casa, en su calle, si acaso en la plaza de su barrio o en su barrio, pero hablar de cosas más generales. La casa de Pumarejo nos enseñó que fue mucho más fácil y mucho más rico y más divertido. Desde una cosa concreta que se llamaba Casa, Palacio de Pumarejo, y que empezaba aquí, terminaba aquí, tenía estas 4 vecinas o las que fueran, que no estar hablando de la regeneración del barrio, intentar parar la especulación que se estaba comiendo el barrio entero. Desde ahí se ha podido crear mucho más cosas, y se montó la Liga de Inquilinos La Corriente, y se pudo echar mano a San Bernardo en la medida que pudimos, que no en el otro proceso. Entonces, bueno, fue una de las enseñanzas. Y otra de las enseñanzas es, bueno, una frase que nuestro abogado especialista en temas de vivienda preferido, José Ignacio Aguilar, dijo en alguna ocasión, y a mí se me quedó. Dice, mira, los malos ganan muchas veces, seguramente la mayoría de las veces. Pero cuando las criaturitas nos unimos, no torpeamos demasiado y perseveramos lo suficiente, la mayoría de las veces ganamos nosotros. Con lo cual dice, claro, si pones en la balanza el valor absoluto, en bruto, pues 1000 casos que ganan ellos y 50 las criaturitas. Pero es que de las 50 es que han sido las pocas en las que la gente ha salido, se ha unido, como San Bernardo, de otra gente, se ha hecho fuerte, han colaborado, y bueno, a lo mejor es que el poder no está muy acostumbrado a que la gente lo haga y lo descoloca mucho, ya se acostumbrará, de momento todavía lo descolocas mucho. Y si ve a una abuelita de 90 años como en San Bernardo diciendo, yo antes me cagaba de miedo cuando veía a la policía, ahora me meo de la risa. Eso, ¿no? Lo decía de la canal de televisión, claro, por la España escuchándolo, los guardias diciendo, como le pega a una abuelita de 85 años, claro. Ese empoderamiento, eso no tiene precio. Como si mañana le meten fuego al huerto del Reynor y a la casa del Pumarejo, en una exageración, ¿eh? Pero todo eso que se ha construido durante, eso no nos lo quita nadie. Eso es fundamental
no consigas el objetivo final, todo eso lo llevas ya ganado. Entonces, crear las condiciones con espacios físicos también que alojen actividad como este, para que la gente se una y haga cosas por su barrio, por su gente, por temas temáticos, ¿no? Las pensiones o lo que sea, eso le da un poderío al personal que no está pagado con dinero. La investigadora que vino más lejos a investigar el Pumarejo, porque continuamente está llegando gente de la tesis, proyecto fin de carrera, proyecto fin de máster, no sé qué. Nuestro récord en el Pumarejo hasta ahora es una investigadora que vino de Australia. De más lejos no se puede venir. A Australia. Más lejos. En su tiempo de vacaciones había venido porque no sé cómo en internet, no nos podíamos mucho en el inglés, yo no sé la criaturita, en sus vacaciones dice, oye, ella era una trabajadora de una red de centros sociales municipales de Melbourne y por más dinero que inyectaban públicos no conseguían que se activaran los barrios. Es verdad que es un tema cultural, seguramente climático y también urbanístico. Allí la casa es urbanismo anglosajón, casita, 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 casita. Ahí para que una gente se cruce en la acera con otro, montan el coche. Bien, que no le favorece, no es una ciudad compacta como aquí. Bueno, pues vino la criaturita en su tiempo de vacaciones a investigar cómo lo hacían una serie de hippies y de vecinas, sin un pavo y con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Se quedó aquí, lo flipó y luego ya vino otra vez más a investigar cómo era posible. Lo tienen crudo allí, ¿no? Con ese urbanismo y con ese clima y con esa... Allí está la cosa difícil. Y es verdad que hay ciertas cosas que por mucho dinero que tengas no lo pagan el dinero. Eso, que aquí estemos todas estas personas, un sábado por la tarde, hablando de todas estas cosas, y con ilusión y diciendo, pues en mi barrio podría hacer no sé qué, eso por más dinero que se quisiera poner y que lo pagara en algún sitio, eso no está pagado, eso no sale con dinero, eso sale de aquí y de aquí de la gente, ¿no? Entonces, son otras de las enseñanzas que hemos aprendido. ¿Ya? Perfecto. Entra la segunda Moro. Yo creo que he sintetizado para las conclusiones lo aprendido en todos estos ríos y en San Bernardo y en otros sitios. Yo creo que también, y con esto termino ya de decir, de verdad, es fundamental, lo habéis visto, ¿no? En la Olimpiada y tal cual, que se vean los deportistas haciendo así. Se están imaginando ya ganando, se están imaginando cómo los mantean, se están imaginando ya la copa y la cogorza que van a pillar, es decir, se ven ya ganadores. Bueno, pues entonces acabar cada reunión diciendo esto está ganado, eso no suele llenar de brío, se terminan ganando las cosas. Yo he ido tomando nota. Como comprenderéis, no voy a resumir todo lo que han dicho porque es mucho, pero sí aquello que a nivel de ideas me parece más importante y que prácticamente los tres, y doy un tironcito de oreja a la organización, los tres, no hay ninguna Macho Camacho, sí. Bien. Por ejemplo, en algún momento de distintas formas han hablado de este tipo de movimientos que los liderazgos son compartidos y compartimentados. No había falla, sino que como idea, ¿no? Cómo se empieza con un tema concreto, que siempre es importante presentar a la gente, pero da posibilidad para crear, dinamizar y que aquello se vaya ampliando a objetivos que en principio ni te los planteabas. Lo importante que es buscar ayuda y además buscar ayuda de las personas más adecuadas. Empezar por lo más cercano, por lo más concreto. Como los tres vienen de otros movimientos, es decir, normalmente lideran estos grupos gente que antes se ha iniciado en otros movimientos en los que a lo mejor ha ido de novatillo, ¿no? O de novatilla. La importancia de la convivencia y del lado lúdico de las relaciones personales para que el grupo funcione y no se venga abajo. Cómo este tipo de historias no solo consigue el objetivo, sino que además es un aprendizaje que empodera. Y luego hay frases así que es muy interesante. Una excavadora dinamiza a la gente que se echa a la calle.
cómo cuando se empieza a extender, primero empiezas por el entorno y cómo gente de cada vez de más lejos puede llegar a formar parte del colectivo. Lo importante de los mensajes positivos, incluso con un sentido del humor, a la hora de reivindicar. El tema de que el dinero es lo importante, nos guste o no, en toda organización el dinero forma parte de la realidad. Que cuando se contrate a gente que no sea del colectivo, porque eso crea conflicto, también es importante, ¿no? Que las asambleas sean siempre abiertas. Lo importante del boca a boca, que también lo habéis referido casi todo. Lo importante de utilizar una coyuntura determinada que esté en la calle y ayude a nuestro proyecto. Sergio ha dicho una cosa importante, es que el movimiento estudiantil no tiene memoria, ese es uno de los grandes problemas. No tiene memoria ni en el alumnado, ni el movimiento del profesorado en los centros tampoco tiene memoria. De esto podría hablar yo mucho. También ha aludido David a algo muy importante, y es el miedo. Ha hablado del profesorado, de las familias, del miedo, pero también vosotros. Aludir al miedo como que la gente que se nos opone, normalmente detrás siempre hay un miedo, lo habéis explicitado más o menos, pero en el momento en que ves que no se es peligroso, te dejan. Si además caes simpática a la prensa, el uso de los medios de las situaciones también influye en que eso, si caes simpático, te dan cuartelillo y acabas consiguiendo el objetivo bien, si no, no. No sé quién, creo que ha sido Antonio, también ha dicho una cosa que me parece muy importante, y es los 3 pasos, además, casi yo no sé si lo has dicho muy queriendo, los 3 pasos importantes en toda organización. La comunicación honesta, es decir, basada en la confianza, y la vinculación. Cuando hay comunicación y hay confianza, te acabas vinculando. Cuando te vinculas, eso es un proyecto a largo plazo. Una de las cosas que empodera es la capacidad de tomar decisiones que nos afectan y cómo aquello que construimos lo consideramos más nuestro. La importancia, aunque tú lo has dicho como un rollo, pero que es verdad, es que hay que preparar y dedicarle tiempo a la preparación de la estrategia, y después de llevar a cabo la acción, evaluar. Y por último, lo de cuando nos unimos y perseveramos, pues logramos lo que queremos. Bueno, pues ahí lo dejo. Y empezamos el coloquio. ¿Hasta qué hora tenemos? Bien, tenemos media hora hasta las 7:15. En principio, quien libremente quiera pedir la palabra, si vemos que hay mucha gente, pues ya miramos. ¿Cómo te llamabas? Andrés. ¿Alguien más? ¿O dejamos a Andrés hablar y después ya vamos? A ver, Andrés. Yo me ha faltado en el análisis los errores. Es decir, se puede tener sesgos de superviviente. En la Segunda Guerra Mundial, los aviones que llegaban a tirotear, pues se miraban dónde estaban los tiros y decían, donde están los tiros se refuerzan. Hasta que uno dijo, no, mira, por ahí no. Lo que hay que estudiar son los que no han muerto, estos son los que han muerto. Los que no han muerto los habrán pegado los tiros en otro sitio. Así que habrá que reforzar otra parte. A mí me ha faltado los fallos. Verá, ustedes sois vencedores. He ganado, pero me he metido las patas seguro, alguna que otra vez. Cómo se supera el meter la pata, cómo se asume entre todos el haber metido la pata, no se señala a uno por haber metido la pata. Eso cómo lo habéis vencido. Andrés, para una vez que se gana... Por lo tanto, ¿cómo habéis superado las de pata, los errores? Los traspiés. Es para los 3, ¿no? Bueno, Yo no me acuerdo de los errores.
podría decir de San Bernardo, podría decir que no me acuerdo, pero de la Utopía sí que me acuerdo de algunos errores. Ahí sí me acuerdo porque además está más fresquito y además lo sufrí más directamente, ¿no? Entonces, pues, los errores yo creo que están en no fortalecer. El error que, digamos, que me puedo yo referir en la Utopía es a no fortalecer lo bastante. Ahí ya pillo con otro error también, porque si hacemos memoria, de no fortalecer lo bastante las bases. En la Utopía íbamos a ocupar un edificio con 36 viviendas y éramos 9 familias. Fue un error no pensar que aquello iba a tener efecto llamada. Y cuando aquello lo anunciamos, pues se nos presentaron hasta colectivos de la Intercomisión de Vivienda del Cerro concretamente, pues se nos presentaron allí a decir, yo vengo aquí con 10, yo quiero. Y eso dentro de la gente, digamos, que estaba organizada. De los que no estaban organizados, yo he llegado a coger a uno por la pierna que estaba en el primero. No, esto es de otra manera. Tuvimos, afortunadamente había también una organización, estaba la Intercomisión de Vivienda, y cuando aquello se planteó, pues entre las mentes pensantes, pues alguien dijo, ¿y si hacemos así y lo distribuimos por los pibes de los barrios que se han montado y que cada uno se organice y vaya haciendo? Pues así lo hicimos. Aquello fue, bueno, nos faltaron dificultades, hubo gente que entró, pero también nos permitió decir, venga, pues vamos a hacer colectivo, y ya las intercomisiones, los pibes, donde tenía que haber un abogado, donde había activistas y tal, pues esto se distribuye y vemos cómo salimos para adelante. Pudimos superarlo porque aquello realmente era... tú estás allí y ves que venía gente, yo también quiero, vamos, sí, ¿a quién le dices tú que no? Son las autoridades las que quieren buscar, es decir, para tener una casa tiene que tener muchas heridas y muchas postillas y se las vamos a dar que esté peor. No, allí también lo pudimos ver aquello. El derecho a la vivienda para todo el mundo. Aquí no vamos a hacer una lista y vamos a coger los 15 peores de la lista, ¿no? No, a lo primero que lleguen, y lo que no se pueda cubrir, pues habrá que seguir luchando y conquistando nuevas áreas si queremos algo. Bueno, pues un error ahí. Ahí lo que hiciste fue diversificar, es decir, crear redes de interés en el mismo objetivo. Utilizaste redes que ya existían pero que no estaban comunicadas. Sí, estamos comunicando, nos cogió la coyuntura perfecta. Nos cogió la coyuntura perfecta. Que la estructura ya estaba creada Recientemente. pero no se le estaba dando uso. Sí, nos reuníamos, ya se nos había ocurrido lo de los pibes y ya estaba allí, pero bueno, pudimos darle salida porque estaba eso ahí, porque claro, era cuestión de horas, ¿no? Es decir, mañana y se le dice, los hermanos para allá, los de aquí para allá, y salimos. Allí perdón, un detalle nada más que es muy gráfico. Yo no sé si te acuerdas, Antonio, allí se juntaron una tarde entre gente de distintos barrios, en torno a 300 o 400 personas. Hicimos colas para tomarle nota, ¿te acuerdas o no? Tomarle nota, y entonces compañeros de Triana, Asamblea Constituida, que estaba Triana, Montequinto, Macarena, Santa Justa, tuvimos que ir atendiendo colas de no menos de 50 personas. Y estaba constituida como estructura la Comisión de Vivienda y las distintas asambleas, pero constituida no hacía nada. Entonces ese grupo, ese vínculo que se hubiera creado entre un grupo ya más hecho en la lucha no fue posible, porque es como te dice Antonio. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo me he ido apuntando unos cuantos, seguro que los hay más graves que esto. En la cuestión de los personalismos. Eso, en fin, en todos los grupos humanos, pues hay gente que, si cuando habla dice menos tonterías que otras personas, pues no hace falta gritar mucho, la gente no mirará con más respeto para el otro. O sea que esos liderazgos, incluso aunque no los quieras ejercer de manera natural, se van dando. Otra cosa es que te lo creas y lo ejercites incluso.
Yo hasta que alguien que sabe de eso o había leído algo o se lo habían contado también a esa persona y me lo cuenta a mí, yo no me había fijado jamás en ese tema y fíjate que me había tragado ya de reuniones y reuniones. Seré poco observador, pero alguien me dijo, fíjate cómo la gente se sienta en la mesa. Sí. Fíjate a partir de ahora qué personas se suelen sentar en qué sitio. En una mesa redonda no hay ningún punto preferente. En una mesa cuadrada, pues este punto y este son mejores que la esquina. Y en una mesa larga, este es el presidencial y este también y los demás. Qué casualidad, entonces ya no me pude quitar ese etiquetado. Y no es una cosa solamente de que a alguien le guste ese punto porque desde ahí se ve bien y no se quiere perder detalles, no, también, qué casualidad, se correspondía con la manera de obrar y de operar y de ejercer los dominios y tal cual en la reunión. Entonces, claro, lo cuento como una anécdota, pero el tema, bueno, pues da el lenguaje corporal, todo ese tipo de historias, quién habla más en la asamblea, el papel de las mujeres, de los hombres, en fin, eso es un tema a aprender. No hace mucho me han mandado unas compañeras de Ecologistas Nación, pero que se lo han currado con gente, con chicas y mujeres de otros muchos colectivos de toda España, que es el Patriarchal Test. Entonces tenemos miedo de aplicarlo en los sitios donde estamos porque creo que no vamos a superarlo ninguno, que no va a ser una bomba. Las veces que ha salido este asunto, es verdad que siempre lo sacamos cuando la reunión está terminando, cuando está terminando la reunión se dice, oye, por aquí, ¿y las mujeres dónde están y por qué no hablan? Ahí sí, no es el mejor momento para sacar un tema sustancial como ese cuando ya estás harto de reunión y lo que quieres irte ya a por el botellín del bar de la tal. Pero en cuanto se dé la circunstancia, ya después del verano quizás sería un buen momento para pasarlo. Es decir, vamos a reflexionar porque hay gente que se ha fijado en esas cosas, lo mismo que hay gente que se fija en las barreras urbanísticas de los bordillos y que las sillas de ruedas no pueden, y hasta que a ti no te pasa, no te fijas, y a mí me pasó, y me fijé cuando me pasó, hasta que nos dijeron lo de quién se sienta dónde, no me fijé. Bueno, pues mujeres que se vienen fijando y aguantando ciertas cosas que te dicen, date cuenta a partir de ahora. Coño, pues igual dices atrás, pues verdad, y a mí me gustaría que me hicieran eso. Entonces, no estaría mal darnos... ¿Pero qué había? ¿Lucha de poder? A ver, siempre. En todos lados pues se unaba. Lo que pasa es que en entornos donde nos decimos feministas, en entornos donde decimos, como me va a decir no sé cuánto, y en todos lados es que tú no dejas ahí en la puerta todo lo que llevamos aprendiendo desde que somos bebés, nuestra madre, nuestro padre, el colegio, la tele, continuamente, tú no lo dejas. Y el que es más dominante no lo deja cuando entra en la puerta, también lo ejerce en los sitios, aunque uno intente contenerse, si es un poquito grande, intentar, ¿no?, que los caballos no lo lleven. Aún así, es difícil abandonar, pero es un tema colectivo también, no es solamente de que cada cual se haga una introspección diciendo, oye, yo es que soy muy dominante, yo es que hablo mucho, también es un tema para hablar de un colectivo, porque marcas... Bueno, también ahí está la postura de la gente que tiene esa tendencia a dar paso hacia adelante y la gente que tenemos tendencia que pueden tener a dar ese paso hacia detrás, que necesitan que esté ellos ahí y está ahí en la retaguardia. Que eso es también un ejercicio de responsabilidad que tenemos que hacer para que no pase eso. Si no quiero que pase, que nadie, o sea, no quiero diferencias, yo mismo no tengo que crearlas aunque sea desde atrás. Y es lo que hablamos de la conciencia en general ahora, ¿no? Todo lo que hagas, hazlo consciente y hazlo sabiendo lo que estás haciendo, tomando tu propia responsabilidad y compartiendo. Si manejo las reuniones, os daréis cuenta, a todos nos pasa, hombre, que los políticos no y los artistas lo tienen ensayado y van haciendo así, aunque no miren a nadie, van haciendo así, parece que nos miran a todos, ¿no? Normalmente tú estás en una reunión y consigues fijar una mirada y ya hablas con esa persona. Qué casualidad que en muchos colectivos mucha gente mira a la misma persona, o a las mismas personas, porque tiene un liderazgo, lo quiere ejercer o no. Una clase de sociología. Hombre, pero que eso es básico. Si a esa persona le gusta que lo miren y a todos nos gusta que nos digan, oye, que bien habla, oye, que bien ligas, oye, qué bonito eres, eso le gusta a todo el mundo. Y tú te dejas y tal y cual, pues tú miras y estás manteniendo, tú estás alimentando eso. A mí de vez en cuando me da fatiga que me miren si me ha tocado y pues me pongo a disimular como si estuviera tomando nota. Aquí estoy por ahí y enganche el otro lado. Estaría bien, ¿no? Repartir huevos. Es que es muy sencillo también. A veces, bueno, yo es que no fue aquel el que metió la pata, porque como es el que ha dado el paso adelante, se señala siempre ese y no como que nos quita peso a nosotros, ¿no? De nuestra
Entonces es un ejercicio que hay que hacerlo, me gusta muchísimo, pero de las dos partes. Yo creo que incluso más necesario de la otra parte también. Porque siempre el que tiene poder es porque alguien se lo da. Ahí está. Hay tres aspectos. Yo tengo poder y lo ejerzo porque me dejan, porque soy muy bueno. Yo me dejo mandar porque es cómodo, y luego y el colectivo tiene que tener claro y muy bien debatido las intervenciones, porque no hay cosa peor, y sobre todo en los grupos asamblearios, que los liderazgos que no se ven, que son los que realmente manejan el poder sin que nos demos cuenta, ¿no? Sí. Bueno, quedaba que tienes que hablar. ¿Qué piensas? A ver, yo mirando los errores que he visto en los movimientos en los que he participado, son sobre todo movimientos juveniles por motivos evidentes. Entonces, yo creo que el gran error que podría señalar en esos colectivos son sobre todo, es lo que ya he señalado a mí, la creación de guetos y la creación de burbujas. En el momento en el que tu colectivo está obedeciendo solo a los intereses de tu colectivo y no estás realmente cumpliendo con las necesidades, no estás realmente satisfaciendo una necesidad política, por ponerle un nombre, aunque esté muy vicia, externa, el colectivo deja de obedecer a la realidad y está solo autocompadeciéndose y auto... ¿Algo más? Bueno, pues... ¿Tú quieres? Una muy breve... Ya se ha ido Antonio, pero... No, Antonio está en la puerta y está ahí intervenido. Da igual, Ya no no puede. Ya le ha dado calera, claro. Era una pregunta general. Podríamos prescindir de Antonio, aunque prefiero que esté. Hay una cosa que me preocupa cuando se focaliza, se reduce el objetivo, un colegio, una asamblea, un instituto, una corrala de 11 familias, y en estas luchas así pequeñitas se suele escuchar mucho. No sé si os habrá preocupado en alguna ocasión. A mí sí me ha preocupado cuando se dice aquello, las palabras mágicas de que no se politice. No sé, ¿no os preocupa cuando las luchas duran meses, años y te quedas con la sensación de que aquello, con esto de la transversalidad, de que no, confundirlo de que se partidice con lo que se politice, te da la sensación de que la gente no se ha quedado con una conciencia asentada de algo más profundo, de una lucha más de mayor calado? Yo me voy a atrever a empezar yo. Yo creo que precisamente cuando se está trabajando desde la horizontalidad, cuando se está dando un pasito atrás con el patriarcado, que es lo que tenemos que hacer los hombres también, ¿no? Es decir, vamos a dar este pasito atrás, me voy a dejar para que tú hables también, porque además el que más habla, el que más pedra se lleva. Es decir, la corresponsabilidad pues también se cultiva en esos pequeños núcleos que hay que intentar irlo llevando para adelante. Entonces, la politización, claro que está. Yo creo que ahí es donde tomamos conciencia de que estamos haciendo política. Otra política. Lo que queda, yo creo que es mucho más significativo una experiencia de trabajo colectivo y una lucha colectiva que lo que puede, que la conciencia que tienes que desarrollar para echar la papeleta cada X, ¿no? Ahí se forma una conciencia, digamos que es superficial, donde está claro que los medios mandan muchísimo, donde se mandan mensajes, pero que eso realmente no cala, ¿no? Creo que lo que cala y lo que perdura es el trabajo de base. Todo el mundo que estamos aquí seguro que sabemos que lo que estamos haciendo es política. Todo lo que no sea de tu casa para adentro, particular, todo eso que tiene que ver con la comunidad ya es política. Lo que pasa es que está tan desprestigiado por culpa de los partidos políticos que claro, es mental la bicha, ¿no? En el centro vecinal Pumarejo, por ejemplo, tomamos la decisión hace ya tiempo de que aquello no fuera un espacio de reunión de partidos políticos, aún sabiendo
que el 96% de lo que allí se hace es política, claro, feminista, derecho a la vivienda, urbanista, medioambiental, todo eso es política. Ahora, nos han llegado partidos políticos de nuevo cuño, digamos, diciendo, oye, hola, quisiera que me habíamos dicho no. Otra cosa es que se organice un acto puntual y habría que estudiarlo, porque ya bastante estigmatizados estamos y demasiado señalados como para encima no, eso buscar otro espacio. Y en el Ecologista Nación, que también enreo por ahí, por ejemplo, no vamos nunca a un acto que invite un partido político único, pero se ha abierto un debate cuando, con el tema de la confluencia, supongo, la invitación ha llegado de 2 o 3 partidos. Dicen, ya no es solo un partido. Y no está mal, y estamos lejos de las elecciones, ese es otro criterio. No nos van a utilizar tan fácilmente para sus cositas y sus manejos de colocarse medallas o de salir en la prensa, porque faltan 2 años para las elecciones. Y nos están invitando a un debate donde quieren escuchar que tenemos que hablar sobre cambio climático, lo que sea. Entonces, con una serie de criterios dice, bueno, ahí podría participar, pero cuidadillo, porque es que esta gente, claro, necesitan decir que todo lo que hace el otro es malo y todo lo que hago yo es bueno. Y llegan al mercado para pillar votos y salir gobernando, seguramente pensando que realmente es lo mejor que le puede pasar a la sociedad, que ellos gobiernen. Pero entonces su tentación por manipularte y utilizarse en provecho electoralista a cortoplacista es muy grande. Entonces es como lo del enchufe que decíamos antes, hay que tener mucho cuidado con ese enchufe porque es muy fácil salir quemado. Voy a añadir una cosita más. Cuando San Bernardo estábamos en la ocupación, en la resistencia, pues nos dice alguien, Juan Manuel Sánchez Gordillo está dispuesto a venir. Y estábamos, yo con esto de la política institucional, pues estábamos un poquito alerta. Entonces, y se va a venir con 2 autocares de lo suyo. Y necesitábamos todos los apoyos del mundo. Pero yo recuerdo que en aquel momento lo que nos salió es decir, pero sin foto. Venir, pero sin foto. Vamos, yo tengo mucha simpatía con Juan Manuel, se lo dijimos, lo cumplieron y allí vinieron los autobuses de su gente disciplinada y luchadora, estuvieron allí, se comieron su bocadillo, les ofrecimos cosas y ellos estuvieron allí con su militancia, pero supieron guardar ese segundo plano que creo que nos hace falta a la gente para decir, no, si es que esto es trabajo mío, no venga tú. A mí me fastidió un poquito también cuando ganó Colau, una persona a la que también conozco y aprecio personalmente. Cuando ganó Colau, ella fue a la C, a parar un desahucio. Ella fue primero y después fue el Kishi, que fueron a parar. No vayáis. Si vais vosotros, si va la alcaldesa y no lo para, si va el Kishi y no lo para, ¿quién se va a mover para parar un desahucio? Aquello fue también una manera de desmovilizar, ¿no? Que estas personas tomaran, a partir de además cayó. Después de que Colau y el Kishi ya parece, bueno, si están ellos, ¿para qué vamos nosotros? Entonces es también esa manera de los que tienen el poder, porque se sepan contener, dejar un paso atrás y darle el protagonismo a los únicos que podemos cambiar las cosas, la gente. La gente y los cambios que se tienen que producir en la gente, que a lo mejor también podría ser tema para debate, ¿no? ¿Qué cambios se producen en la gente para que pelee o no pelee? ¿Para que se solidarice o no se solidarice? Yo pienso que ahí es donde está la lucha. En el Pumarejo pueden seguir nuestra estrategia que da muy buenos resultados. Vamos a hacer las cositas concretas y la gente se va sumando y se va poniendo alrededor. Aquí me parece que en Montequinto también está ahí un poco en esa línea, ¿no? Es decir, juntarnos y cambiamos la persona como elemento básico para que cambie algo. Queda una palabra, pero queda sí. Yo simplemente lo que quería decir es que creo que a partir de la participación en movimiento, bueno, queriendo, con el objetivo de crear, que creo que he entendido lo que has dicho, que es no crear una ideología, sino crear una conciencia general política que pueda unar las diversas causas,
Yo creo que en torno a ese objetivo es más útil la participación en luchas concretas y en luchas focalizadas que no cerradas. O sea, yo creo que toda organización en la coyuntura actual tiene la responsabilidad de pretender que sus integrantes participen en otras luchas sociales. Creo que esa estrategia para crear una conciencia general política es más útil que partir desde la ideología. Creo que partir desde la ideología se puede dar la figura del revolucionario de sofá o del revolucionario de Facebook en su versión actualizada, pero que partiendo de lo cotidiano es mucho más difícil que eso se dé. Carmena tiene la palabra pedida, quedan menos de 10 minutos, no, quedan Yo 5 quería minutos. decir una cosa tipo de pausa. Espera un momento, termino. Quedan 5 minutos. ¿Quién palabras hay pedidas? Carmina, tú también querías, Libertad, ¿quién más? Bueno, pues tenéis 2 minutos y medio. Cada una va a permitir respuesta. Hacer las dos la pregunta, espérate. Hacer las dos la pregunta y después ya ellos se respondan. Yo más que una pregunta quería dar mi opinión sobre el tema que se está planteando aquí. Porque me parece importante que todos tengamos una reflexión y toda en relación no a la política que la ejercemos diariamente, sino más al antipartidismo o al no partidismo, porque yo no estoy en contra de ningún partido político, sino yo lo que creo que debemos de reivindicar los activistas autónomos y los movimientos sociales es un espacio donde se respete nuestro derecho a no ser invadidos, instrumentalizados, copados y utilizados por las distintas misiones políticas, sencillamente. O sea, yo no tengo problema en juntarme con quien sea de un partido político, que opta pues, por las instituciones, que opta... Pero ¿por qué se nos tiene que instrumentalizar, copar, dirigir, asesorar, manejar, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, los partidos políticos tienen, por lo menos los de nuevo cuño, y la gente que tenga una sensibilidad distinta a los que practican la vieja política, es que los movimientos sociales, autónomos y de base, es lo que van a cambiar la sociedad. Un partido, aunque sea estupendo y maravilloso desde las instituciones, no va a cambiar nunca la sociedad. Puede ser un instrumento que, apoyando el movimiento de base autónomo y potenciando el que esas redes se creen, es donde cambiaremos la sociedad. Por lo tanto, yo con mi máximo respeto, cariño y admiración a las mujeres y hombres luchadores que están en los partidos políticos, es decirles, compañeras, reflexionar sobre esto, porque es tremendamente importante. No se puede ir cortando eso. De ahí que la gente que tenemos una trayectoria apartidista, no anti, sino apartidista, pues yo me siento tan atropellada permanentemente. Me sentí atropellada el otro día en la delegación del gobierno cuando reivindicábamos presupuesto para el tema de la violencia de género. Me sentí atropellada por partidos políticos, por sindicatos y tal. Y me siento permanentemente de toda mi vida atropellada. Entonces, yo creo que, por un lado, los movimientos sociales tenemos que decir, respetar nuestro espacio ya. Yo respeto a compañeras y a compañeros que estén codo con codo en los movimientos sociales y estén practicando la política institucional, porque juntos, coordinados y respetándonos, podemos cambiar las cosas. Pero, por favor, no vengáis a darnos consignas, dejadnos hacer, escucharnos, ofreceros ser un instrumento válido en manos de los colectivos que estamos focalizando luchitas pequeñas, pero que también queremos crear redes, y vosotros en las instituciones, coño, podemos cambiar muchísimas cosas, pero por favor, abandonar ese sentimiento que a lo mejor es muy bueno, pero es invasivo y colonial que tienen todos, sin exclusión, los partidos políticos. A unos les quiero más y a otros es que ni los nombro. Pero todos ellos quieren colonizarnos. Ya estoy ya. Yo quería decir brevemente dos cosas. Que
en sintonía a lo que tú decías, no es tanto lo que yo decía a que el que esté delante tenga que dar paso para atrás, sino para los que estamos detrás, muchas veces que seamos nosotros los que demos el paso adelante, que nos pongamos a la misma altura, que todo el mundo caminemos más o menos a la misma altura y no por el temor al acomodarse. El acomodarse muchas veces, que siempre se suele señalar al que da paso adelante, que suele ser como pasa en la política, la vieja política, que cuando ya llegas a ese estatus, digamos, pues te vas corrompiendo y ahí entramos en ese peligro. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues aparte de decirle a estas personas o reclamarles cosas, más es, creo yo, tomar conciencia y responsabilidad todos y caminar sin dejar que otros vayan a hacer algo por mí, sino yo hago todo lo que pueda desde mi parte y colaboro, ¿no? Y no hay necesidad que haya entonces ningún líder. Y luego esto sí que es verdad también lo que decía Carmina, que el movimiento tiene que ser social, que también creo que has dicho también algo tú por ahí, que en el momento que se empieza con la antigua política a mezclar la cosa, ya empieza la desconfianza de los vecinos que estamos ahí. Por ejemplo, yo no es que sea tampoco muy activista, ¿no? Pero siempre estoy en donde me pongo que yo crea, que no me descorazone, que no vaya yo a... Entonces, creo que es súper necesario también es eso, que sea social el movimiento y que en ningún momento, como bien habéis dicho, se caiga en el juego político que ya no sirve y que además no es que no sirva porque no funcione como sistema, sino que a la gente la repele. O sea, la gente ya no creemos en esta historia, esto ya está súper desgastado y esto pues es la clave de cualquier éxito, ¿no? De cosas que se puedan conseguir de verdad, de cambio. Bueno, pues no hay más palabras porque ya hemos agotado el tiempo. Sí, yo creo que es importante, muy breve, ¿no?, que los tres tengáis una intervención para terminar. Como ya habéis empezado todos una, pues venga, ahora empiezas tú. Rápido, una conclusión, una idea que se quede. Para hacer una reivindicación, yo creo que algo fundamental a reivindicar en los movimientos sociales es la participación juvenil. La participación juvenil que pudo quizá ver la transición, que pudo ver, y que a partir de ahí empezó a decaer, tiene que reaparecer y tiene que recuperarse la perspectiva juvenil, no en el propio movimiento estudiantil, que como ya he dicho, por su propia naturaleza tiene memoria, sino en los movimientos sociales en general. Tiene que reaparecer la figura de la asamblea juvenil y tiene que reaparecer... ¿Hay esperanza? ¿Tú crees que hay esperanza? Yo creo que más que en otras generaciones. Creo que la generación que ahora está llegando a los 20 años, que es una generación que se ha formado